Hola a todos, muy buenas noches. Les agradecemos la puntualidad y les damos la bienvenida el día de hoy a esta actividad que forma parte del programa de educación bursátil, que es la masterclass, la primera masterclass que vamos a tener dentro de esta gestión, denominada Diseño de Portafolios de Inversión. Queremos agradecerles a todos ustedes por haberse suscrito, por haber seguido los pasos que les hemos ido mandando a través del correo electrónico y de WhatsApp. Y bueno, espero que esta sesión sea bastante provechosa para ustedes. Quiero también agradecer a Capital Masafi, a BNB Safi, BNB Valores, Caixa, Agencia de Bolsa, Fortaleza Safi, Pacific Credit Ratings, calificadora de riesgo, Alianza Safi, Valores Unión y FIPADE Safi, que son las empresas que nos acompañan en el desarrollo del programa de educación bursátil 2026, que está siendo ejecutado y desarrollado por la Bolsa Boliviana de Valores, por supuesto. Esta noche vamos a tener una sesión, esta es una masterclass, va a tener una duración aproximada de 1 hora con 30 a 40 minutos. Nuestro invitado nos va a contar el día de hoy acerca de lo que son los portafolios de inversión, vamos a hablar de los principales conceptos, de lo que son los tipos de activos que podemos incorporar en un portafolio de inversión. También nos va a hablar de algunas teorías modernas de cómo se estructuran los portafolios. Por supuesto, le hemos pedido que nos pueda explicar cuáles son los instrumentos que tenemos aquí en el mercado local en nuestro país y pues tratar de, en la medida de lo posible, que ustedes comprendan cómo se desarrolla una estrategia de inversión. Quiero dar las gracias y voy a presentar para el experto que nos acompaña el día de hoy, que es Ignacio Aguirre. Ignacio es licenciado en Administración Financiera, graduado con excelencia académica y con especialidad en finanzas bursátiles, planificación estratégica y manejo de portafolios de inversión. Cuenta con una amplia experiencia financiera, tanto en el exterior como aquí en nuestro país. Además, lideró bastantes proyectos de optimización de capital y reestructuración de deuda. Actualmente se desempeña como analista de inversiones y operaciones en BNB Safi, Sociedad Administradora de Fondos de Inversión. Ignacio, buenas noches, bienvenido y gracias por estar el día de hoy con nosotros. Bueno, buenas noches, Celso. Buenas noches a todos. Gracias por su tiempo, por tomarse un poco de su día para escuchar lo que es algo que me apasiona desde hace mucho tiempo, que es la creación, la gestión y la evaluación de y el diseño de un portafolio de inversión. Esto es un campo muy amplio, es un campo muy bonito y muy dinámico, el cual se va adaptando, va cambiando dependiendo de lo que pase mucho tanto en el país, lo que pase con la economía global, lo que pasa con líos geopolíticos y entre otras variantes que puedan llegar a mover o a tocar todo lo que viene siendo un portafolio de inversión. Es por eso que les he diseñado como una presentación que pueda abarcar a grandes rasgos. Va a haber momentos en los cuales vamos a profundizar mucho más temas de portafolios de inversión, pero quiero que este sea un gran momento para darles estrategias prácticas y herramientas financieras que a mí me han llegado a funcionar y me ayudan en el día a día en mi gestión de activos, mi gestión de portafolios y en el trabajo que voy manejando cada día. Excelente, excelente. Gracias, Ignacio. Y seguramente esta va a ser una estupenda masterclass. Antes de dejarte, quiero por favor recordarles a toda la gente que nos acompaña, a medida que se vaya desarrollando la masterclass, ustedes pueden ir escribiendo sus preguntas en el chat que está habilitado en esta sesión y también nosotros les vamos a compartir la información de la evaluación que tenemos que tomar de esta masterclass al final de la sesión también a través del chat. Por favor, les pedimos estén atentos a cualquier comunicación que les hagamos llegar a través del mensajes en esta sesión. Así es que espero que disfruten y que aprendan mucho junto con nosotros. Gracias, Ignacio, y te dejo para que puedas continuar con la masterclass. Listo.
Muchas gracias, Celso. Y bueno, continuando lo que iba a abarcar desde el comienzo, lo que estaba mencionándoles, voy a hablar sobre una introducción breve a los portafolios de inversión. Estos son principios claves que creo que son necesarios para que podamos estar en el mismo lenguaje, para que podamos estar en la misma sintonía y podamos conversar y puedan entender más o menos todo el lenguaje que les estoy transmitiendo. Para comenzar, quisiera hablarles de lo que creo que a casi nadie le gusta, que es la teoría, ¿no es cierto? Pero es fundamental para poder entender y poder diseñar algo desde sus estructuras base. Por lo tanto, la definición exacta de lo que es un portafolio de inversión es un conjunto diversificado. Esta es una palabra que va a ir repitiéndose mucho durante toda la masterclass de activos financieros que puede poseer un inversor. Un inversor puede ser tanto una persona natural, una persona como ustedes, como yo, o una empresa o cualquier entidad jurídica que quiera diseñar un portafolio para poder sacar mayor rendimiento. Estos activos financieros que les menciono pueden llegar a ser acciones, bonos, efectivo, que es la misma liquidez, el dinero, bienes raíces, entre otros. ¿Cuál es el objetivo que tiene un portafolio de inversión? Es lo que más o menos les mencionaba justo en la definición, que es maximizar una rentabilidad. Eso quiere decir sacar provecho a todo lo que estás generando a través de tus activos financieros. Esto siempre tiene que estar ajustado por un riesgo, dependiendo del perfil que tenga uno como persona o como institución. Esto lo vamos a ver más adelante, pero a grandes rasgos puede ser más conservador, puede ser más agresivo, puedes eh, ser más neutro, también depende mucho de tus metas que quieras cumplir y dependiendo del mercado en el que quieras entrar. ¿Cuáles son los componentes que pueden tener un portafolio de inversión? Son las clases de activos, como mencionábamos, las acciones o los bonos. Muy comúnmente en el mercado boliviano utilizan los depósitos a plazo fijo. Estos son los instrumentos específicos que les menciono y el mismo dinero, la liquidez. ¿Cuáles son los tipos de estrategia que hay dependiendo del portafolio de inversión que estés armando? Puede ser un portafolio más conservador, más dedicado a renta fija, lo vamos a ver más adelante, más equilibrado, que puede ser un mix entre ser agresivo y conservador. Y bueno, el agresivo que es buscar una mayor rentabilidad, maximizar tu rentabilidad, pero a costo de que a tal vez tener un mayor riesgo. Esto es gestionando activamente tus pasivos contra tus activos. Todo va dependiendo de la estructuración del portafolio que estés diseñando. Los principios básicos que vamos a ver durante toda la presentación es la diversificación, asignar activos dependiendo su peso, dependiendo el mercado que estás abarcando y un reequilibrio periódico. Esto es muy importante ya que un portafolio de inversión no es estático. Lo que quiere decir esto es que va cambiando y se va adaptando dependiendo de tus necesidades y de lo que esté pasando fuera del portafolio. ¿Cuáles son las ventajas que puede haber? Como les decíamos, lo principal es maximizar la rentabilidad, reducir el riesgo específico y optimizar los retornos y flexibilidades con las metas. Los riesgos que existen en manejar un portafolio de inversión son variados, pero los principales son mercado, de liquidez, de crédito, el inflacionario, que es un riesgo silencioso que te va afectando continuamente. Incluso puede ser afectado un riesgo emocional, ya que hay muchas personas que tal vez su tolerancia al riesgo es muy baja o muy alta. Entonces, las personas tienen a cegarse, por así decirse, para, para tener mayores rendimientos o evitan una pérdida o por evitar una pérdida, eh, como se le dice comúnmente, hacen una mala jugada. Un ejemplo muy básico, ahorita para mencionarles, es un portafolio que tenga 60% de renta variable, 30% de renta fija y 10% de liquidez, que esto es más o menos como un perfil equilibrado de un portafolio de inversión, más tendido a ser un poco agresivo debido a la renta variable. Y la asignación es muy importante, como les mencionaba, que va cambiando según las metas que tenga cada persona. Puede ser para jubilación, puede ser un ahorro a corto plazo, para un viaje, puede ser para poder alcanzar el efectivo para poder lograr comprarse una casa, entre otras metas que cualquier persona puede tener.
Y es muy importante ir revisando todo esto y reequilibrar, porque puede ser que el valor de tu dinero del día de hoy no sea el mismo que el de mañana. Para esto, vamos a entrar un poco más a fondo de lo que es el objetivo de un portafolio de inversión. Esto es algo que tenemos que tener más o menos como ley, que es casi escrito en piedra, y es preservar y proteger el capital que uno tiene o que el portafolio tiene según la tolerancia del riesgo que tiene la persona. Esto quiere decir no jugar con fuego o no ser muy arriesgado dependiendo de tu perfil. Buscar también rentabilidad acorde a tus objetivos financieros y acorde a la duración que tú quieras tener con este portafolio de inversión. También busca mucho las personas optimizar la relación entre riesgo y rentabilidad y todo esto a través de una diversificación. Alinear la liquidez, que es el dinero, y la duración de los activos con las necesidades que vayas a tener a futuro. Esto quiere decir que tienes que ir controlando y revisando mutuamente tu portafolio de inversión. Lo que más impacta a las personas pues son los resultados negativos. Entonces, como un objetivo está minimizarlos o incluso mitigarlos, porque dentro de un mercado tan volátil, puede ser que mediante volatilidad, inflación o eventos de mercado, tu portafolio se vea afectado y de un día para el otro tengas un resultado negativo. También es con este objetivo va la mitigación de tener una tolerancia y al sesgo emocional. Es muy importante también facilitar el cumplimiento de metas específicas. ¿Esto qué quiere decir? Que cada cierto tiempo cumplir con cierto retorno, con cierta comparación frente al mercado, a una comparación, a tal vez otro portafolio de inversiones o tal vez a asignar otro tipo de activos. Y como todo esto menciona, para mí es uno de los objetivos más importantes para llevar un portafolio de inversiones óptimo es mantener la disciplina, mantener un portafolio de inversiones disciplinado a través de una estrategia y un equilibrio periódico. Esto quiere decir que es como ir al doctor, ir cotidianamente para saber qué es lo que está sucediendo con tu dinero, con tus activos, cómo está rindiendo, qué te está afectando o cómo está afectando el país y si es necesario tener la disciplina de poder salir de alguna postura, de algún activo que no te esté rindiendo, por más de que te guste, por más de que sea prometedor, mantener esa sangre fría, por así decirse, para poder maximizar tus rendimientos y evitar los impactos negativos. El fundamento de todo esto es que el objetivo es personal y es dinámico. Si tu portafolio quieres que rinda el 7%, tienes que buscar otros activos. Si quieres que no sea muy volátil, evitas la renta variable. Si quieres un portafolio que sea para los fondos estudiantiles de tus hijos, buscas uno que se esté estructurando a largo plazo. Y bueno, todo esto como se debe ir adaptando a tus metas y a tu situación financiera. No es bueno apostar dinero que uno no contiene o apostar por empresas o activos que bajo lógica no tienen mucha proyección alcista, por así decirse. ¿Cómo se estructura un portafolio de inversión? Esto es muy importante saberlo porque abarca mucho, pero son dos activos sumamente simples, los cuales compone tu portafolio de inversión, que es tu cartera. Como pueden ver aquí hay un ligero ejemplo de que es un portafolio de 100%, es 80% de cartera, lo cual lo vamos a ver enseguida, y 20% de liquidez. Acá vamos a poder ver cómo entra la liquidez, que es el 20%, y yo lo pongo como si fuese una cruz, ya que es como una de sus grandes ventajas, que es seguridad, es el refugio, ya que tu dinero es líquido. Tú siempre vas a tener liquidez y ante cualquier adversidad tienes el refugio de buscar opciones, de buscar medidas para poder corregir, para poder salir a otra postura. ¿Cuáles son las desventajas de la liquidez? Es que es dinero ocioso. ¿A qué me refiero con dinero ocioso? De que este dinero no está produciendo a grandes masas rendimientos que te vayan a favorecer con tus metas de todo tu portafolio, como puede ser una cuenta de ahorro, que son
tasas bajas, puede ser dinero bajo el colchón, que al final eso sí que no te rinde nada más. Vamos a ver un ejemplo con la inflación. Y la otra parte es el 80% de lo que viene haciendo tu cartera, lo cual lo dividí fácilmente entre renta fija y renta variable. ¿Cuáles son las ventajas de tener una cartera con activos financieros? Estos llegan a tener mayor rentabilidad de lo que viene siendo una cuenta en liquidez, de lo que viene siendo dinero bajo el colchón. Abarcas aquí mucha diversificación. Ahorita estamos viendo solo dos componentes, que es la renta fija y la renta variable. Esto va a ir dividiéndose en lo que vamos transcurriendo con la masterclass, y que esto está adaptado a la dinámica del mercado, ya que todos los mercados se van moviendo, van adaptándose, salen nuevas empresas, le va mejor a un país que a otro. Entonces, vas adaptando a que tal vez, por ejemplo, un bono soberano de Chile ya no es tan activo, ya no es tan atractivo como uno de Alemania, por ejemplo. O las acciones de Apple no son tan atractivas en mayo como las de Nvidia. Entonces vas saliendo de posturas y te vas adaptando a la dinámica del mercado. ¿Cuáles son estas desventajas? El mismo riesgo de mercado, que por ejemplo, siguiendo el caso que estaba mencionando vilmente para fines de la presentación, Apple está con bajo rendimiento en mayo, por ejemplo. Entonces, sus acciones comienzan a bajar. O o el oro se dispara y el precio del petróleo empieza a dispararse y todo se vuelve todo un caos. Entonces tienes un riesgo ahí económico y de mercado que se va transformando y te va afectando a tu portafolio indirectamente. Puede ser que tú no controles lo que esté sucediendo con una empresa o lo que esté sucediendo externamente con el país, y esto llega a afectarse y afectarte directamente, ya que no va a rendir como tú lo esperabas. Por lo tanto, hay una medida, una periodicidad de readaptación para poder mejorar tu portafolio. Volviendo al tema de los conceptos, ahora vamos a ver unos fundamentos para diseñar un portafolio de inversión. Y este es un binomio que es muy, muy interesante en el ámbito de los portafolios de inversión, que es el riesgo y el retorno. El concepto es muy simple. Establece que para obtener un mayor rendimiento, el inversor debe estar dispuesto a aceptar una mayor posibilidad de pérdida o de volatilidad. Lo que quiere decir que si tú quieres ganar más, también tienes que estar dispuesto a perder más. Y por el otro lado, si tú quieres perder menos, también vas a ganar menos. Entonces es una línea de equilibrio delgada que juega con el perfil de cada persona, de cada institución, dependiendo sus metas que tengan trazadas. ¿Cuál es la realidad? Es que no existe el retorno garantizado. Ese es un fundamento natural en las finanzas, que nadie ni nada puede garantizarte un rendimiento encima de una tasa libre de riesgo, ya que el riesgo es el precio que uno paga por la oportunidad de ganar más. Es justamente lo que les explicaba, de que si quieres ganar más, estás dispuesto a perder más. Acá les traigo una relación, que es que a mayor retorno esperado, el mercado te puede exigir una mayor volatilidad. Acá hay un pequeño gráfico que muestra la relación entre retornos y entre el riesgo. Se ven tres simples portafolios, uno agresivo, siendo el primero, uno moderado y el tercero, que es el más bajo, que es uno conservador. Entonces, el sector del gráfico morado, que te muestra el 12% de rentabilidad de ganancias, muestra que estás ganando mucho más que el conservador, hasta 3 veces más que el conservador. Sin embargo, esta misma relación, este mismo brecho morado de ganancia, puede ser el lado contrario, que estás dispuesto a perder, o que estás perdiendo, o que llegaste a perder. Por lo tanto, en comparación al portafolio moderador, no pierdes tanto. Todo depende mucho de las metas que estés trazándote para poder sacar un rendimiento. Les voy a hablar ahora sobre una interacción, que es la correlación de activos. Hemos hablado mucho sobre cómo se compone una renta fija,
cómo son la renta variable, cómo se compone un portafolio, pero no la correlación de activos positiva. Que esto quiere decir que los activos financieros que están dentro de tu portafolio se encuentran bajo la misma dirección. Esto quiere decir que, por ejemplo, estás eh, solo direccionado a un portafolio que esté enfocado en acciones de bancos o bonos de empresas tecnológicas. Entonces, esta correlación positiva va jugando y te va diciendo que tu portafolio está solo dedicado al sector bancario. En cambio, la correlación nula es que no existe una relación entre los movimientos de tu portafolio. Esto quiere decir que tienes una diversificación bastante amplia. Tienes bonos soberanos, tienes bonos de empresas, tienes acciones de compañías de aviación, tienes instrumentos a corto, a largo plazo. Es una correlación nula. Y la correlación negativa es un poco más compleja, ya que tus activos se mueven a direcciones opuestas. Un ejemplo puede ser el caso del oro, por ejemplo. Todos sabemos que cuando hay guerra, el precio del oro sube. Entonces, pero al mismo tiempo tienes un componente de divisas que va bajando, que puede ser el dólar. Es un movimiento opuesto. Es como puede ser un escudo ante, ante situaciones macroeconómicas que vayan a afectar tu portafolio. En ejemplo real, es una diversificación. Nuevamente estamos tomando el mismo concepto y es que al invertir únicamente en ejemplos de aerolíneas y aumente el precio del petróleo, todas las acciones van a bajar. Por lo tanto, todo tu portafolio va a estar bajando. Mientras sube el precio y mientras caen las acciones, va bajando tu portafolio. ¿Cuál es la estrategia financiera? Combinar todas estas acciones que les mencionaba, tal vez con bonos del Estado más seguros, con oro, para que en el momento de que haya una caída en la bolsa, de que haya un movimiento en el mercado, todo esto amortigüe. En este ejemplo pueden ser los bonos, puede ser el oro ante una caída de precios, por ejemplo. Les voy a hablar ahora brevemente sobre lo que viene siendo la inflación, ya que este es un tema muy grande para poder abarcar, es un tema más macroeconómico, y es que todos, como todos conocemos, la inflación es un aumento en, en los precios que se va generando año tras año. Para un inversor, para un inversionista, la inflación puede representar el rendimiento mínimo. Lo mínimo que deberías ganar debería ser lo que puedas, debería ser lo necesario para cubrir la inflación. Así evitas tus pérdidas. ¿Cuál es la realidad? Ahorita les voy a decir dos ejemplos naturales, que es un ahorro en efectivo, un ahorro en dinero. Si guardas 10.000 bolivianos bajo tu colchón, ese dinero está siendo afectado por la inflación, por ejemplo, del 3%, del 5% anual. Entonces, ese dinero ocioso, como les mencionaba al comienzo, claramente te puede guardar y proteger ante cualquier otro riesgo que vaya a suceder, pero dentro de 20 años, 30 años, una periodicidad de tiempo, la inflación habrá afectado este dinero indirectamente, ya que lo que puedas comprar hoy, lo comprarías en ese tiempo con menos dinero, debido a que no va a valer lo mismo. En cambio, con una inversión, al invertir estos mismos 10.000 bolivianos a un 7% anual, un 3% anual, meter un rendimiento, a un portafolio de rendimientos del 5%, vaya aumentando tu portafolio a pesar de que la inflación vaya a afectar todo tu dinero. Ahora mismo les voy a hablar sobre el proceso de la planificación financiera. El proceso de la planificación financiera no se trata de elegir exactamente una acción, por ejemplo, quiero a Amazon y tengo el capricho de tener a Amazon porque ahorita le está yendo súper bien, sino se trata de diseñar un sistema, que esto quiere decir trazar una meta, como les voy a mostrar ahorita en un ejemplo, es que, por ejemplo, Juan quiere jubilarse en 25 años y tiene un ingreso mensual de 3.000 bolivianos actuales.
Entonces, el diseñar un sistema puede verse muy sencillo, muy fácil. Entre un diagnóstico, objetivos, estrategia y revisión, yo sé que al ver todo esto, como tres, cuatro pasos, es muy sencillo. Ah, listo, con esto se resuelve todo. Y no es la realidad. Es que bajo todos estos cuatro pasos hay una planificación, una operación y una revisión y control para poder realmente llegar a la meta de tu planificación financiera. Pero comenzando con el diagnóstico es obviamente un análisis de ingresos, cuánto gastas, qué deudas tienes. Es como una ida al doctor, por ejemplo. Como les mencionaba al comienzo, es decir, me está yendo, estoy súper bien con todos mis órganos, por ejemplo, pero me está fallando la vista y tengo que gastar más en lentes, por ejemplo. Entonces ahí ya vas diseñando más o menos cuál es tu diagnóstico de tu portafolio. Posteriormente es el trazo de los objetivos. Esto es cuantificar metas. ¿Qué es lo que quieres? ¿Para qué es el dinero que estás haciendo rendir? Y esto quiere decir si quieres tener un retiro, como Juan quiere jubilarse, si quieres comprarte una casa, si es para la educación de tus hijos. Una vez trazada estos objetivos y tener claras las bases y la estructura para poder llegar a una meta financiera y a una planificación financiera, llega la parte de la estrategia, que es la asignación de activos de acuerdo al plazo y los objetivos previamente planteados. Por ejemplo, Juan quiere tener su retiro o quiere comprarse una casa de aquí a 25 años, por lo tanto, y no tiene una tolerancia al riesgo, no quiere perder dinero, entonces, como es mucho tiempo, puede irse por un portafolio más conservador, el cual no vaya a generar tanto rendimiento de golpe, pero sí con el tiempo periódicamente. Hasta aquí estaría muy sencillo, sin embargo, con una revisión, que es ajustar el plan anualmente según los cambios. Porque digamos que Juan agarra e invierte en 10.000 bolivianos en un depósito a plazo fijo de 25 años, pero lo invirtió al 5%. Pasa el tiempo, hay un ajuste de mercado, las tasas comienzan a subir, entonces puede optar por salir de esta postura, mover y mover este activo, salir de esta posición y optar tal vez por una tasa a mayor rendimiento al mismo plazo. Ahora les voy a hablar sobre los tipos de activos, que estas son las opciones que dividen a tu cartera en dos opciones. Ya sabemos lo que es la liquidez, pero hay dos activos que van a influir en tus activos financieros, que es la renta fija y la renta variable. Una es la parte segura, una es la parte más riesgosa. Una es la parte que te hace ganar constantemente lo mismo y la otra es que tiene más picos, hay más volatilidad. ¿Cuál es la definición exacta? Que pueden ser préstamos, pueden ser títulos o con pagos fijos o vencimientos fijos en el caso de renta fija. Para la definición de renta variable es la participación en el capital de una empresa, que es ser accionista, comprar acciones, lo cual esto sigue a ser más volátil. ¿Cuáles son los instrumentos típicos de la renta fija? Pueden ser bonos gubernamentales, pueden ser bonos corporativos, pueden ser pagarés corporativos, pueden ser depósitos de bancos. Y comúnmente en Bolivia se manejan mucho los bonos bancarios, los DPFs, depósitos a plazos fijos. Últimamente las empresas están emitiendo muchos pagarés, entonces se rige más por la renta fija. Bolivia es un país más adaptado a este tipo de activos. En cambio, las rentas variables son las acciones, ETFs de acciones, que es un instrumento últimamente más, o sea, diferente, común, está agarrando más presencia en los mercados y no es tan volátil como una acción. ¿Y cuál es la rentabilidad esperada de una renta fija? Como les decía, esto es generalmente más bajo, es predecible, es flat, es constante. En cambio, la renta variable es un potencial con mayor rendimiento, mayores ganancias,
pero es más incierto. Puedes predecir el movimiento de las acciones, puedes ver cómo algunas son más estacionarias, cómo afectan algunos mercados, cómo se recuperan ciertos mercados, ciertas industrias, pero también son influidas por más variables externas. Por ejemplo, si Apple saca un nuevo iPhone, sabemos que sus ganancias van a comenzar a subir porque todos comienzan a comprar el nuevo iPhone. A diferencia de que cuando sale una noticia de que el iPhone comienza a fallar, el iPhone falla, el sistema falla, entonces eh, las acciones van cayendo simplemente por una noticia. Por ejemplo, en la época de pandemia, en la estructuración de un portafolio, bajo un sesgo emocional, sacaron noticias sobre una empresa farmacéutica, la cual anunciaba que tenía cura del COVID, se anunciaba que ya tenían avances importantes, por lo tanto, en la estructuración de este portafolio se decidió optar por la compra de sus acciones, van a crecer, voy a tener rendimiento y de aquí a un tiempo voy a poder salir. Entonces, al final no, tras una especulación, un sesgo de noticias, la empresa se disparó durante un par de horas, pero luego la caída fue mucho más abismal. Entonces, a través de una estructuración de renta fija, evitar llevarse por emociones y noticias, en este caso que les cuento práctico, se cambió totalmente ese portafolio. ¿Cuál es el riesgo de la renta fija? Tienes riesgo de crédito, tienes riesgo de la tasa de interés y pues la volatilidad es mucho menor. En cambio, en la renta variable tienes el riesgo de mercado, tienes riesgo de que se dé o no se dé el negocio y que tu volatilidad es mucho más alta. Como les mencionaba, la volatilidad en la renta fija es de baja media, naturalmente baja. En la renta variable es muy alta, de media alta. Y en cambio, con sus ingresos versus el crecimiento, es que en renta fija generas ingresos periódicos, que pueden ser cupones, pueden ser a vencimiento, pero es fijo. Sabes cuándo vas a generar estos rendimientos. En cambio, con la renta variable es más la apreciación del componente con el capital. O sea, cuando tú entras, compras acciones, puedes salir al momento, puedes perder al momento, puedes ganar al momento. Pero también hay algo que es muy interesante, que son los dividendos, que son, o sea, es capital que pagan las empresas a sus accionistas. Por ejemplo, Coca-Cola paga en abril o en mayo, si no me equivoco. Entonces, tú por ser accionista de Coca-Cola vas a recibir cierta parte de dividendos. La sensibilidad a la inflación. Esto es muy importante, cómo afecta este asesino silencioso a la renta fija, ya que esta es negativa si es que tú pones fijo, ya que tú tienes un mayor riesgo real. En cambio, renta variable puede protegerte contra la inflación, ya que estás con muchos precios, muchos beneficios de golpe. Entonces, ante una alta inflación, la renta variable es una protección. El rol que juega en el portafolio mediante la renta fija es preservar el capital, es generar ingresos cotidianos, es estabilizarlo, es como un bombeo de aire para algo que está hirviendo. Entonces lo va a estabilizar, está estabilizando tu portafolio. En cambio, la renta variable es el crecimiento del capital. Esto es un aumento de rentabilidad total. Estos son, como les digo, son generar picos de ganancias, ver en qué momento disciplinadamente salir para tal vez generar otro pico o para no generar pérdidas. ¿Y cuál es el perfil al que se adecua más cada tipo de renta? La renta fija va mucho con el conservador y moderado y la renta variable va mucho con el moderado y el agresivo. En resumen, renta fija es conservador y renta variable es agresivo. Bolivia se rige mucho bajo la renta fija ante un mercado conservador. En cambio, la bolsa de Estados Unidos se rige más por la renta variable, por el movimiento de acciones, por comprar divisas, por mover tipos de cambio. Todo eso, los commodities también van afectando y van siendo muy populares en otros mercados. Ahora les voy a hablar más o menos sobre los portafolios modernos. Son modelos que se han ido adaptando durante todo el tiempo, en lo cual
fueron cambiando y fueron adaptándose a distintos modelos, distintas herramientas que fueron saliendo. Y para eso hay que hablarles principalmente de Harry Markowitz, que es el pionero de, muchos principios que se manejaron en la diversificación, en la estructuración de un portafolio de inversión. Es muy importante decir que él ganó el premio Nobel en 1990 por sentar bases de la teoría moderna de portafolios. Él menciona que transformando la inversión de un arte basado en corazonadas, plantea la ciencia ya ante un modelo de portafolio de inversión. Y es que él usa como media el retorno esperado y como varianza también un riesgo como métricas principales. Su modelo, como les decía, introducía algo muy importante, que es que no importa solo el rendimiento individual de un activo financiero, sino cómo se mueve respecto a los demás. Ante esto también sacó muchos conceptos fundamentales en el manejo de un portafolio, los cuales son la diversificación, como les mencionaba, sus métricas principales, la varianza y la media y la covarianza. Ante la diversificación es reducir el riesgo total combinando activos que no están correlacionados entre ellos, por lo tanto su correlación es negativa. La varianza y la media, que son estadísticas para medir el retorno esperado y el riesgo que uno está dispuesto a asumir. Y la covarianza, que es una medida de cómo dos activos se mueven juntos. Esta es una clave para poder eliminar el riesgo de evitar, por ejemplo, que le vaya muy bien al sector bancario o muy mal. Entonces, es esta medida para ver cómo los dos activos se mueven separadamente. Ante esto, igual es muy importante mencionar la frontera eficiente, que es el conjunto de carteras que ofrecen un mayor retorno esperado para un nivel determinado de riesgo. Esto quiere decir que buscan maximizar retornos para un nivel de riesgo dado o minimizar riesgos para el mismo retorno. Cualquier portafolio que se encuentre, por ejemplo, por debajo de la curva tangente de ineficiencia, es considerado totalmente un activo inútil, un activo el cual debe ser necesaria su salida. ¿Qué es la clave de todo esto? Que todo lo que está debajo de la línea tangente es ineficiente, todo lo que está encima no es alcanzable, no es rentable y solo importa la parte superior de la curva. Más hablando sobre los portafolios óptimos, hay conceptos que son la selección por utilidad, y es que el portafolio óptimo es el punto en la frontera eficiente, como les mencionaba, que maximiza la utilidad del inversor según su perfil del riesgo. Y la línea de asignación, que es al introducir un activo que esté libre de riesgo, por ejemplo, un bono, se convierte en el portafolio de tangencia, maximizando un ratio que lo vamos a ver más adelante. Ahora les voy a hablar sobre cómo estas estructuras han ido afectando a los mercados financieros. Para eso es importante decir que hay el mercado de valores, el cual se compone por depósitos a plazo fijo en Bolivia, acciones, bonos y pagarés, como les mencionaba. Mercado de derivados, que estos son los movimientos más o menos de futuros, swaps, opciones, muchos contratos y formas para resguardar tipos de cambio. También está el mercado de materias primas, que son los commodities. Muchas personas deciden apostar por commodities como el agua, como el petróleo, el oro y demás materias primas que son fundamentales para el mismo rendimiento de todo el planeta. Entonces, es un mercado también el cual se va adaptando. También tenemos el mercado de las divisas, que es el Forex, y los mercados emergentes. Últimamente está siendo muy popular la parte de los criptoactivos, criptomonedas. En Bolivia se está dando, el mundo ya está preparado para todo eso, está súper naturalizado y acá en Bolivia estamos adaptando recién todo este mundo del blockchain a todo nuestro mercado. Y todos estos mercados están conectados entre sí para poder generar un portafolio óptimo,
Por eso se nota ahí todo el círculo, el cual un depósito a plazo fijo te puede proteger contra la caída del precio del oro, por ejemplo. O los otros créditos no están siendo muy rentables, por lo tanto, decides cambiarla por un contrato de futuro. Ahora les voy a hablar más o menos sobre cómo se compone el mercado financiero boliviano. El mercado financiero boliviano tiene muchos participantes, los cuales vamos a ir desenvolviendo durante toda este slide. Para comenzar, podemos hablarles sobre las SAFI, sociedades administradoras de fondos de inversión, agencias de bolsa y sociedades de titularización, las cuales se componen y tienen mucho acercamiento a inversionistas, emisores, empresas, participantes naturales, las mismas personas, fondos de inversión donde entran ciertas personas, y todo esto va siendo correlacionado porque van interactuando mutuamente en el día a día. Más allá de todo esto, se compone hay participantes los cuales afectan a estas entidades, a las sociedades, las agencias de bolsa, los mismos emisores, mismos fondos, personas naturales, los cuales, como pueden ver, por ejemplo, ASA Ratings y PCR son empresas calificadoras de riesgo, las cuales asignan calificaciones a los instrumentos, a fondos y entre otros. En medio de todo esto hay dos entidades súper importantes de nuestro mercado, que es la Bolsa Boliviana de Valores, donde se transan todos estos títulos que al día y día están siendo activos movidos, la EDB donde se custodian. Entonces son participantes los cuales están en constante comunicación. Y bajo todo esto está nuestra querida ASFI, la cual es la entidad regulatoria, la que te dice negro es negro, o blanco es blanco, o si estás muy blanco deberías ponerle un poco más de rojo, te miden, te van controlando. Entonces todo esto está bajo el mismo marco normativo de la autoridad de supervisión del sistema financiero. Ahora tal vez vamos a entrar a la parte más interesante que viene siendo las estrategias de inversión. Estas son herramientas para poder controlar y manejar un portafolio de inversión, las cuales he logrado utilizar en mi día a día, en el trabajo cotidiano y en muchas experiencias que tuve desde la universidad para poder sacar mayores rendimientos. Una estrategia que es muy importante es hablarles sobre el benchmark. El benchmark yo le digo el patrón del éxito, pero el benchmark es un indicador comparativo. Es que en otros rasgos, yo tengo la frase que es que no se puede gestionar lo que no se mide. El benchmark define si el gestor añade valor real o solo sigue el comportamiento del mercado. Entonces, es una medida comparativa de lo que está sucediendo con tu portafolio, o lo pueden adaptar a muchas actividades cotidianas. Y acá les hice un gráfico igual con fines prácticos. Nada de esto es real, pero es un portafolio, por ejemplo, Sinterbol, por ejemplo, el cual muestra una línea trazada de benchmark que puede ser la composición de todos los indicadores financieros, todos los índices bursátiles, los cuales tienen relación con mi portafolio, y el benchmark es del 5%. Entonces, ese mercado está rindiendo el 5%. Por otro lado, tengo el rendimiento del portafolio, viene siendo la línea verde. En la línea verde podemos ver cómo aquí en el 15 de enero pude superar el benchmark. Eso quiere decir que mi portafolio está rindiendo más de lo que rinde el mercado. Me está yendo mejor de lo que le está yendo al mercado. Por lo tanto, es un indicador de éxito. Sin embargo, podemos ver cómo el portafolio también tiene sus caídas y sus pulsaciones alcistas. Entonces aquí, en vez de ver todo un crecimiento cotidiano, empezamos a ver mucha volatilidad entre picos, caídas y subidas, alzas y demás, y se mantiene así cotidianamente.
Para fines, igual les puse un gráfico que puede ser una parte del portafolio, que son los bonos de un portafolio. Entonces vemos cómo estos bonos sí pueden rendir debajo del benchmark cotidianamente. Ven que son muy estáticos, muy estacionarios, a comparación de las acciones del portafolio, que son más volátiles. Hay más picos, hay muchos más picos de los cuales te generan claramente ganancias puras, pero también generan muchas pérdidas. Entonces, el fin de este gráfico es poderles mostrar cómo el comienzo del rendimiento natural del portafolio iba a una buena opción, iba a un buen ritmo para una meta a largo plazo, por ejemplo. Sin embargo, a través de tal vez sesgos emocionales, a través de riesgos de mercado, malos análisis, comenzó a caer y comenzó a darse picos, recuperaciones, caídas y demás, los cuales tal vez aquí había componentes de acciones, que es lo que más está afectando al portafolio, los cuales debería ser necesario su salida para tal vez estacionar un poco más toda esta volatilidad y mantenerla y evitar más pérdidas o evitar el neteo entre una ganancia y una pérdida. Entre estos indicadores, me parecía muy importante mencionarles en las bolsas internacionales que pueden llegar a ser referentes para un benchmark. Para comenzar, vamos a hablar sobre el New York Stock Exchange, que es la bolsa de Nueva York, la bolsa de Shanghái, la bolsa de Europa, la bolsa de Tokio, la bolsa de Londres. Todas estas bolsas son lugares donde pueden transar todos los activos financieros. Pero los índices bursátiles, los cuales son partícipes también del rendimiento de del resto de las empresas, se puede ver acá, por ejemplo, en Estados Unidos está el S&P, el Dow Jones, el Nasdaq, los más conocidos, en Europa el Eurostoxx o el DAX, en Asia está el Nikkei, o, o acá en Latinoamérica está Bovespa, que es la de Brasil. Entonces, estos son indicadores los cuales te pueden ayudar a tener un benchmark, a ver cómo está el mercado, cómo está el mercado internacional, cómo está el mercado local, si es que estamos yendo bien con la economía mundial, si es que estamos yendo bien con otras empresas emergentes, si es que estamos muy debajo, estamos por encima. Estos son indicadores e índices que te ayudan a marcar un patrón de éxito y a prevenir pérdidas o disminuciones de tu portafolio. Más adelante acá les voy a hablar profundamente sobre lo que viene siendo la diversificación, que es un principio que eh, todos los financieros conocen, saben y saben que se reduce en la frase que es evitar poner todos los huevos en la misma canasta. Yo lo considero como un escudo a la diversificación, ya que la diversificación es una protección fundamental en finanzas. No se trata de comprar muchos activos, no se trata de comprar todas las acciones del mundo, sino de comprar dos activos o bueno, varios activos que no estén correlacionados, que tengan cierta diversidad. Acá les voy a sacar un ejemplo. Les voy a poner el ejemplo de una composición de cartera que está compuesta por acciones, commodities, bonos, divisas y liquidez. Súper simple, se ve así. Un 100% que está dividido en el 40% de acciones, el 30% de bonos, el 15% de commodities, 10% en divisas y 5% en liquidez. Sin embargo, aquí detrás de todo este portafolio hay todo un mundo más diversificado. Ahorita estamos diversificados tal vez en instrumentos, en tipos de activos. Sin embargo, acá atrás se muestra toda la diversificación que tendríamos en este caso de un portafolio completamente diversificado. Vemos que las acciones están metidas en Apple, en Bank of America, en Disney, en Nvidia o en Costco y son empresas de distintos rubros, distintas industrias. Algunas comparten, pero aquí hay cierta parte de refugio en las mismas acciones, siendo una parte volátil, siendo una parte de renta variable, ya que si Apple y Nvidia están en
tendidos a ser más a la baja y Bank of America te lo contradice, está yendo súper bien el sector bancario, te lo va a mitigar completamente ese riesgo, o Costco, que es una industria que se mantiene estable. Por ejemplo, los bonos, por otro lado, es el lado contradictorio de la renta variable que ahorita les mencionaba, que puede contar con bonos de John Deere, bonos de Chile, bonos de JP Morgan o bonos municipales, una salvaguardia de todo lo que está pasando en la renta variable. Por otro lado, tenemos también los commodities, que son también considerados una parte variable, que son los precios del oro, del petróleo, ganadería, el cobre. Entonces, el cobre es un commodity que está metido en industria, que siempre se va moviendo, siempre es necesario. El oro es parte de todas las reservas, entonces es como una moneda sagrada. Por otro lado, tenemos una parte más volátil que es la parte emergente, no dándole tanto peso, ya que hay todavía muchos riesgos, mucha volatilidad, muchos cambios. Puede ser en dólares, tienes una inversión en cripto o en yenes. Y por último, como les decía, tal vez donde menos tengo rendimiento, pero tengo una parte guardada, es mi caja de ahorro, donde puedo guardar todo el dinero, siendo esta mi liquidez. Acá les voy a hablar un poco más sobre una base que es el Asset Allocation, que es gestionar el cómo mandar a cada lugar su activo. Y es que no se puede gestionar lo que no se mide. Perdón, estos son ajustes que se van dando dependiendo de tu portafolio, ya que se basa en distribuir el capital entre diversos clases de activos, que puede ser acciones, bonos, como les mencionábamos, al principio de la diversificación, todo para equilibrar el riesgo y la rentabilidad. Esto busca optimizar el rendimiento de una cartera, diversificando, dependiendo el perfil de riesgo que tenga cada persona, el horizonte que tenga de inversión y los objetivos que tenga de inversión. Pueden ser tres bases sumamente sencillas como estratégica, táctica o de un perfil de bajo riesgo, de baja tolerancia al riesgo. Puede ser una mezcla de una base a largo plazo, por ejemplo, un 60-40, como mencionábamos al comienzo, alineada con objetivos financieros permanentes, el cual puede ser tener una casa, ajustes temporales para aprovechar ineficiencias del mercado, por ejemplo, que a una empresa le está yendo mal, entonces tácticamente eh, compra sus acciones para que luego suban y en esa subida ya vas a generar su ganancia y luego vas a poder generar ese pico y esa ganancia. O aprovecharse de los ciclos económicos específicos, que puede ser, por ejemplo, el movimiento del petróleo, por ejemplo, con lo último que pasó entre, en- entre Estados Unidos y demás, ahí podrías generar un movimiento táctico. Y la tolerancia del riesgo determina si la cartera debe ser de crecimiento, balanceada o de renta, o si quieres maximizar tu renta. Acá les vamos a hablar sobre el dollar cost averaging, consiste en invertir una cantidad fija en intervalos periódicos, independientemente del precio del mercado. Y consiste, como les decíamos, en esta estrategia elimina el riesgo del tiempo de mercado, el market timing, y elimina también o mitiga el sesgo emocional, lo cual quiere decir que esta estrategia tiene que ir mucho con una madurez y con una solidez táctica, permitiendo comprar más unidades cuando el precio es bajo y menos cuando es alto. Por ejemplo, acá se ve los costos promedio de unidad, por ejemplo, de cualquier acción y estarías ejecutando esta estrategia en estos intervalos. Así evitas toda la subida o evitas toda la pérdida. Entonces son momentos para entrar y salir. Y así evitas es como un stop loss o un stop winning, digamos. Y por último, en estas estrategias están también los KPIs, que son los resultados, que son
los indicadores los indicadores clave de rendimiento. Acá les muestro unos que son muy cotidianos en un portafolio de inversión, siendo el ROI, siendo un radio de Sharpe, el alfa o beta, que son medidas más estadísticas. Y los conceptos son que el ROI es el retorno total sobre la inversión, es cuánto estás ganando, la métrica básica de la rentabilidad nominal contra la real. Lo que tienes contra lo que está sucediendo, o contra lo que has comprado, perdón. El radio de Sharpe mide la eficiencia, cuánto retorno obtienes por cada unidad de riesgo, o por cuánta volatilidad asumides, cuánto estás ganando dependiendo del riesgo que estás asumiendo. Esto tiene que ver mucho con la relación entre riesgo y retorno. Y también tenemos la alfa, que es una representación del valor añadido, es el exceso de retorno sobre el benchmark, es lo que estás encima del benchmark, ajustado a tu riesgo. En cambio, la beta, que es una derivada del alfa, mide la sensibilidad del portafolio del mercado. Una beta de, por ejemplo, 1.2 significa que el portafolio es 20% más volátil que el mercado. Por lo tanto, si tu beta es menor a 1, tienes un portafolio defensivo. No estás yendo tanto con el mercado, estás siendo mucho más conservador. En el caso del alfa, si es mayor a 0, es que el portafolio está batiendo al mercado, está yendo encima del mercado, estás yendo encima de tu benchmark. Y todo esto se basa y termina en el desempeño que tienes con un portafolio de inversión, que es el espejo de los datos y los resultados obtenidos. Al final es la rentabilidad esperada y la volatilidad, que este es el reflejo de tu portafolio. La rentabilidad esperada es el rendimiento promedio que se proyecta obteniendo una inversión basada en datos históricos. En cambio, la volatilidad mide la dispersión, el movimiento de los rendimientos de un activo con respecto a su media o a su promedio. En finanzas, o mucho más simple, es el indicador estándar del riesgo del mercado. Un promedio ponderado, en el caso de la rentabilidad esperada, se calcula multiplicando el peso de cada activo por su retorno individual esperado. Esto es ponderando cada activo de tu portafolio dependiendo del total. En conclusión, sirve como base fundamental para asignar cada activo y para planificar un portafolio a largo plazo. En cambio, la volatilidad es que implica mayor incertidumbre y hay mayor oscilaciones de precios entre más agresivas o más defensivas en periodos cortos. Al final quiero dejarles que el éxito del portafolio actual se atribuye a una gestión activa de volatilidad durante periodos de incertidumbre, lo que quiere decir que es ir revisando y controlando el portafolio de inversión dependiendo de lo que esté sucediendo y dependiendo de los factores que estén influyendo en el mismo portafolio. Y haciendo mención al Ready de Sharp, manteniéndolo superior al benchmark, ha permitido que el crecimiento de un portafolio sea mucho más estable a pérdidas a mayores pérdidas de capital. Esto es todo por hoy. Por mi parte, ha sido muy grato poder compartirles muy ampliamente, muy resumidamente igual todo lo que sé sobre finanzas, todo lo que sé sobre portafolios de inversión. Es un mundo que, como se veía en los gráficos, comienza siendo muy pequeño, pero va extendiéndose y extendiéndose. Y lo que puede ser una herramienta de personal como un portafolio de inversión, una herramienta para maximizar rendimientos, una herramienta para cualquier empresa, va siendo influida y hay muchas estrategias, muchas tácticas, mucha teoría, mucha práctica, la cual influye en todo esto, en todo el crecimiento, en todas las metas y cómo todo esto, lo lindo es que va cambiando cotidianamente, diariamente va cambiando dependiendo de las situaciones que van influyéndolo. Ha sido un placer para mí presentar todo esto y acá dejo mis datos si es que quieren conectar algún rato por LinkedIn,
quieren compartir conocimientos, quieren conversar más a fondo, ya que como les mencioné, esto es un campo muy amplio, muy diverso, disperso, que tiene para dónde especializarse, tiene para dónde agarrarse, y ha sido todo un gusto poder presentarles todo esto. Gracias, muchísimas gracias, Ignacio. Ha sido una presentación bastante completa. Creo que has tomado un hilo conductor excepcional para poder entender a la perfección cómo funciona el tema de las inversiones, cómo, qué decisiones tiene que ir uno tomando para poder estructurar un portafolio. Y seguramente que la información que has transmitido pues va a ser de utilidad para todos los que han estado presentes en esta sesión. Gracias una vez más. Estoy seguro que vamos a invitarte a futuros proyectos que tenemos pensados desde aquí, desde la Bolsa, para que nos puedas colaborar también. Quiero agradecer a toda la gente que nos está acompañando. Sí, algunas consultas que están haciendo. La grabación de esta sesión va a estar disponible en un par de semanas en la cuenta de YouTube. Se les va a compartir también a todos los que han asistido el enlace para que puedan una vez más revisar y ver esta fabulosa presentación que hemos tenido el día de hoy. También quiero pedirles, por favor, que ahora puedan ustedes completar la pequeña evaluación que tenemos en un enlace de Forms, que una vez más le voy a pedir que a Daniela que nos ayude a compartir, que tienen ahí en el chat ahora. Ustedes pueden completar esa sesión, va a estar habilitada hasta el 9 de mayo. Y les pedimos por favor que completen los datos que les pide el formulario, porque vamos a emitir el certificado de asistencia y participación solamente a las personas que completen el formulario de evaluación. Eh, Ignacio, si me permites, tengo aquí estas preguntitas que quisiera que nos ayudes a responder. Nos preguntan, por ejemplo, qué plataforma podemos utilizar para invertir, crear un portafolio personal. También nos preguntan con qué frecuencia debemos ajustar un portafolio y también nos dicen si puedes recomendar alguna página o sitio donde se puede dar seguimiento justamente a las noticias que tú mencionabas. Oh, ok. Bueno, recuerda ahorita la tercera pregunta, que es una plataforma para poder encontrar noticias, ¿no es cierto? Que se puedan mover y estar más metidos en el mundo financiero. La plataforma básica que es la que todos recomiendan y yo también la recomiendo plenamente, es Bloomberg. Bloomberg es una plataforma completamente actualizada, con cuenta, es todo un mundo, sí. Hay que saber cómo utilizar este programa, esta página, cómo moverse, pero es completísima. Te muestra indicadores financieros, te muestra estados financieros, te muestra noticias financieras, te muestra noticias económicas, te muestra incluso gráficos y demás de comportamientos y opiniones cruzadas, las cuales te ayudan para poder, te ayudan identificando variaciones, movimientos y demás. Y perdón, Celso, tal vez se me fue la otra pregunta, las otras dos. Sí, nos decían si hay alguna plataforma que pueden utilizar para invertir y crear sus portafolios y con qué frecuencia ajustar los portafolios. Ok. ¿Alguna plataforma que yo pueda recomendar? Yo creo que, bueno, en el caso de Bolivia, no es una plataforma, pero es a través de la misma Bolsa Boliviana de Valores, es a través de agencias de bolsa, a través de SAFIs. Nosotros, todo este mercado abarca el mercado nacional, incluso internacional. Entonces va buscando estas variaciones a través de una gestión tal vez más personal. Yo estaría pensando ahorita a grandes rasgos en brokers como UBS o distintos brokers internacionales, los cuales te ayudan a mandar o de existir órdenes de inversión y todo dependiendo y ajustando al capital. Ahora, ajustándonos más con la otra pregunta sobre cuán periódicamente deberías revisar, controlar un portafolio de inversión, todo depende, ¿no? Eso es una base financiera que todos, creo que todos respondemos siendo financieros y es el depende. Depende. Depende de tus horizontes, depende de tus metas. Si tienes una meta a largo plazo, eh,
Puedes ir revisándolo periódicamente mensual, dependiendo también cuáles son tus activos, si es que estás metido en Bolivia, viendo cómo está ahorita la economía, tienes que ir revisando eh, diariamente cómo está el dólar, cómo se está moviendo el tipo de cambio paralelo, cómo se está actuando el Banco Central, qué medidas está tomando el mismo gobierno. Entonces, todo depende, todo depende. También si son acciones, te aconsejaría diariamente o semanalmente ver cómo le está yendo a las empresas a las que estás invirtiendo plata. Tal vez son empresas ficticias, tal vez son más emergentes y estás apostando demasiado en lugar de una empresa más segura, por ejemplo. Excelente. Bueno, sí, tomar decisiones informadas es súper importante, ¿verdad, Ignacio? Tengo dos consultas más que quisiera que me ayudes. Mira, una me dice, ¿cómo definir en qué nivel debe estar o cómo saber en qué nivel debe estar un benchmark, por ejemplo? El benchmark es variable, porque el benchmark lo estructuras componiéndolo de tu mismo portafolio, claramente. Si tienes un portafolio que está compuesto por acciones, puedes ver su capital, su capital, su crédito pagado, cuánto está aumentando en capital, cuánto está aumentando el precio de sus acciones o sus mismos bonos, si estás invirtiendo mucho en bonos a largo plazo y casualmente en el mercado están sacando bonos al 10%, pero tu portafolio está rindiendo al 5%, sabes que está más o menos abajo. Entonces, ponderando todo el benchmark, te va a costar sobrepasar tu benchmark. Te va a tomar más trabajo adecuarte a que le estés ganando al mercado. Súper. Y mira, tengo esta última que me dice, ¿qué tan rápido consideras que hay que reestructurar una cartera constituida? eh, Constituida netamente por fondos de inversión, dice, para un inversor con aceptación de un riesgo moderado y alto. Ay, alto. Yo creo que esa reestructuración de cartera, bueno, si estás metido en el mundo de fondos de inversión, como mencionaba hace dos respuestas, depende mucho, ¿no es cierto? O sea, depende mucho si es que le está yendo bien a tu fondo de inversión, si es que le está yendo bien a tus instrumentos, tal vez no necesitas una reestructuración momentánea, ¿no es cierto? Tal vez estás estáticamente estable con el rendimiento que te están dando, que puede ser alto, o o si es que notas que el rendimiento de tus fondos está bajando, tal vez habría que hacer ahí una intervención. Todo depende también de cómo lo tienes calzado con otro tipo de inversión. Muy bien. Excelente. Quiero darte las gracias una vez más, Ignacio, por acompañarnos esta noche. Darle las gracias a todos los que nos han acompañado. Por favor, una vez más, les reiteramos y les pedimos, llenen el formulario de evaluación que les hemos compartido en el enlace a través del chat. Las personas que deseen obtener su certificado, es obligatorio que puedan llenar ese formulario, ¿de acuerdo? Y una vez más, hasta el 9 de mayo van a tener disponible el formulario y los videos también van a estar posteriormente en la plataforma de YouTube, que se los vamos a comunicar a través de correo electrónico. Los invitamos para que puedan acompañarnos este jueves, tenemos la segunda masterclass. eh, Así es que también todos ustedes están invitados para poder inscribirse y acompañarnos este próximo jueves. Gracias, Ignacio, gracias a todos y que tengan muy buenas noches. Gracias a ustedes, fue todo un placer. Espero podamos encontrarnos. Y ahí están Gracias, las Ignacio. redes por si quieren conectar, si quieren seguir charlando de todo esto. Con mucho gusto podemos contestar para ahí sus dudas. Excelente, gracias, gracias, Ignacio. Gracias, gracias a todos, buenas noches.